Estoy acá con Ángela Quiroz. Ángela Quiroz es realizadora audiovisual, eh, magíster en escritura, profesora o docente en dos universidades de Colombia. Es también directora de foto. Tiene una empresa que se llama VHK Audiovisuales. Es mamá de una niña y es mi esposa. Y hoy tengo el placer de entrevistarla y que hable un poco conmigo acerca de la profesión del documentalista, se puede decir de esa manera. Ángela, ¿qué buscas en un documental? Bueno, contar una historia, pero una historia también que sea desde mi perspectiva. Plasmar una realidad, investigar un poco más con el tema, porque parte de la creación del documental hace parte de la investigación y justo es una historia que me apasione, porque si no, pues es información que está ahí, a los que de pronto muchos tengan acceso, o que puede ser un reportaje. Hay una delgada línea entre el documental y el reportaje, pero siempre que sea una historia que me apasione. Ok. Dentro del mundo de la ficción podemos controlarlo todo. Tú eres directora de fotografía. Cuando haces documentales, ¿qué quieres mostrar por medio de la fotografía en esta realidad que se capta en el instante? Bueno, uno quiere por lo general mostrar la realidad como tú dijiste. Y hay un gran debate con esto de que si cuando prendemos la cámara realmente mostramos la realidad, porque las personas actúan diferente, cambian lo que van a decir, se comportan diferente cuando está en una cámara. Pero por lo general lo que busco es plasmar esa realidad como yo la siento o como la siente el director desde mi perspectiva. Porque una realidad que puede ser la misma para todos, desde tu punto de vista la puedes vivir con amor, desde el punto de vista de otra persona puede ser algo más de violencia, para el punto de vista de otra persona una crítica, pero cuando le damos un enfoque cinematográfico, por lo general contamos la historia del director, la perspectiva de él. Entonces la idea es que desde la fotografía se sienta como lo está viviendo o como lo está pensando el director. Como sonidista que soy, ¿cómo planteas el sonido en un documental? Por lo mismo que ando diciendo de la realidad de las tomas y que nada se modifica si no es de esa magia de ese momento. Es que el sonido es muy importante. Por eso mismo que tú estás diciendo, no hay una puesta en escena, no hay la oportunidad de volver a decir, repitamos, cambiemos, acomodemos. No, muchas veces son temas que son delicados o que están revelándonos una investigación, algo que de pronto esa persona no va a volver a decir o un momento que no va a volver a suceder. Y por eso es importante hacerlo bien desde la parte técnica. No solo pensar en lo creativo, en tengo una buena historia, tengo los personajes, etcétera, sino que la calidad técnica sea muy buena por eso mismo, porque son cosas que a lo mejor no van a poder volver a suceder y ya lo hemos vivido. O sea, yo tengo errores de sonido y me lo ha perdonado. Pero, ok, dentro de toda esta realidad que nosotros estamos diciendo, hay una realidad que a veces las personas lo toman a mal, pero es como un sentido de conciencia. Por ser mujer, ¿has sentido alguna mala vibra en este medio? Bueno, inicialmente sí, cuando estaba estudiando, porque es una carrera mayormente masculina, sobre todo la dirección de fotografía. Las mujeres quieren dejarnos cosas de producción o de arte y el arte no se limita solamente al maquillaje o al vestuario. Inicialmente lo sentí cuando quería ser directora de fotografía en mis propios proyectos. Tuve algunos reventones con ex amigos que me llevaron como a esos límites, pero supe darme mi lugar, supe demostrar finalmente cómo eran mis trabajos y siento que de ahí en adelante, después que pasaron esas cosas y sobre todo cuando llegué a la vida profesional, no, sé que suceden cosas, hemos visto casos de colegas muy cercanos, pero afortunadamente no lo he vivido. Ok. Bueno, en este ámbito del documental has hecho un montón de cosas. Eh, Hay un docu que se llama Bomba de Tiempo, pero de él vamos a hablar ahorita. También viajaste por todo el departamento del Cesar grabando información sobre el café. También hiciste un documental de unos padres, ¿es que se llaman? Sí, unos De sacerdotes. unos sacerdotes. Ah,
Con Telecaribe 360 también realizaste una cápsula con todo el departamento del Cesar. Dentro de todo esto que has hecho, ¿te has tocado alguna vez renunciar a algo por ser madre? Bueno, estas experiencias que cuentas, no era madre todavía. Oh, Entonces fluyó. Tuve la oportunidad de viajar muchísimo, llegar a lugares que son de difícil acceso, tener muy buenas, gratas, bonitas y difíciles experiencias. Pero desde que me volví mamá, sí me ha tocado decir no a muchos proyectos. La maternidad cambia mucho las cosas para nosotras como mujeres cuando decidimos ser madres, porque aunque hay niñeras, aunque están las abuelas, aunque está el esposo, aunque hay red de apoyo si es que lo tiene, no todas gozamos de eso, pero a pesar de que están esas cosas, la mamá es la mamá, o sea, tu hijo viene de ti, te necesita a ti, se alimenta de ti, entonces cambia mucho la situación laboral de nosotras las mujeres cuando nos convertimos en mamá. Recuerdo que recién teníamos a la bebé, tuvimos en un proyecto de ficción, era la directora de fotografía, la directora era mujer, ella entendía, me quería a mí como directora y pues entendía el momento en el que estaba viviendo y durante la grabación tuvimos varios cortes para poder hacer las extracciones de leche o darle pecho a mi bebé cuando la llevaban. Pero saliendo de ese rodaje ya yo estaba muy agotada. Mi bebé me necesitaba. Yo también quería estar con mi bebé y me tocó decir que no a algún proyecto. Y así como cuando empezamos a decir sí, nos va bien y se van abriendo más puertas, creo que también cuando decimos no, muchas veces vamos cerrando otras puertas. Y por esto mismo, siento que pues afortunadamente soy docente y cada semestre hacemos más de 3 proyectos documentales, más de 4 proyectos de ficción. Sigo como en el boleo de los rodajes, pero no es lo mismo que tener tus trabajos independientes, que puedas ser como la estrella, siendo un director, ganar tus propias convocatorias, tus proyectos. Y le he dicho no a muchas cosas de esas por algo que en este momento es más importante para mí, que es nuestra familia. sí, de hecho, esta entrevista está siendo retarde porque nuestra bebé se durmió y ahorita levanta y nos toca parar y volver a iniciar, pero bueno, aquí estamos haciendo el ejercicio de esta entrevista. ¿Cómo es la relación con tu equipo de trabajo? Desde la dirección. Sí, desde la dirección de los documental, que es un equipo reducido, que a veces va poca gente. ¿Cómo es esa relación? Bueno, es que la relación cambia mucho dependiendo el rol que estás asumiendo. Entonces, cuando he sido directora en los proyectos, uno trata de tener la cercanía con el equipo, de tener feeling. A mí me gusta mucho trabajar entre amigos en el sentido de que no es como una transacción, te pago y tú vas y haces tu trabajo y ya, sino que pues exista una relación, un feeling, una conexión que puedan entender mi visión, que yo me sienta en la libertad de expresarlo y que las cosas puedan fluir. Pero también sucede cuando he sido directora de fotografía o productora también dentro de los proyectos documentales o nos hacen proyectos por encargos, pues ya uno va con una misión mucho más clara, pensando en que estás trabajando por la visión y el proyecto de otra persona. También intento ese feeling, esa cercanía, que sea un poco más de relación de amistad y no tanto de trabajo. Y más porque muchas veces en los documentales, y también pasa en los proyectos de ficción, tú demoras muchísimo tiempo conviviendo con esas personas. Y los documentales suelen ser equipos mucho más pequeños. Director, productor, sonidista, director de fotografía, si acaso una persona más y las personas con las que estás realizando el proyecto, los que están siendo los personajes principales. Entonces uno trata de que exista un ambiente mucho más ameno en ese sentido. Y en el sentido de, ok, ya sabemos la relación con tu equipo de trabajo, pero también hay otra parte humana. Y en el documental se trata mucho de empatizar con las personas para que permitan contar esa historia. ¿Cómo es la relación con esa persona o con las personas, dependiendo el tema en general? ¿Cómo es ese acercamiento con ellos para que al final se puedan abrir contando su realidad y no la modifiquen? Porque sé que al poner una cámara todos cambiamos, hasta nosotros ahora mismo estamos cambiando, tenemos de pronto un sentido o un tono de voz diferente a como hablamos normal, pero ¿cómo es esa relación con el protagonista de esa historia? Bueno, lo que pasa es que uno no va solo y hace una pregunta, una entrevista y ya. Y más porque lo que decía inicialmente hay una delgada línea con lo que es el reportaje.
Y cuando caemos en esto, te pregunto, tú respondes, te pregunto, tú respondes, que ahora, listo, para preguntar hay que saber preguntar. Hay que saber investigar, hay unas técnicas, unos métodos. Uno lee el lenguaje corporal de los personajes. Antes de ir a una entrevista, pues conocemos mucho. Lo que decía inicialmente de que nos tiene que apasionar esta historia es conocer a tus personajes, conocer el contexto, no llegar en blanco y empezar a indagar directamente, sino que hay un bagaje, hay una investigación previa a eso, hay un acercamiento con las personas para que se dispongan a contarnos lo que está pasando, lo que queremos documentar y que no solo se vuelva una entrevista, sino que hay una conversación, una historia. Tú eres una persona y te voy a hacer una entrevista a ti, pero quiero conocerlo, conocer qué más pasa contigo. No solo aquí sentarnos y hacer la entrevista para un documental, no para esto. Pero cuando tú tienes este lenguaje cinematográfico, el concepto cambia. No es solo una persona sentada hablando y ya. Entonces hay que ahondar en eso. Y para que las personas abran la puerta o abran su vida y puedan contarte eso, se necesita un trabajo personal de acercamiento con la gente. Hablábamos de eh, la confianza que hay que generar en los personajes para documentarlos y que muestren su realidad. ¿Cómo manejaste el tema del contrabando cuando es una mirada masculina y tú llegabas con una mirada femenina a este mundo? Bueno, es que eso sucedió cuando estaba mucho más joven. Yo me creía capaz de hacer todo, todo lo veía posible. Nos metimos en esta idea loca de viajar hasta la frontera. Bueno, para contextualizar un poco, nosotros estamos ubicados geográficamente en la frontera cerca a Venezuela. Entonces traían la gasolina de contrabando y aquí se vendía muchísimo más económica que en las estaciones de gasolina. Y esto es toda una cadena, no eran solo los vendedores, también eran las personas que viajaban por las trochas de forma ilegal, que se podían accidentar, que venían en caravanas de autos llenas de gasolina y los policías los detenían, les disparaban, mejor dicho, había mucho desastre. Y estuvimos al punto de llegar a viajar con ellos. Pero yo sentía que era posible todo. Ahora no sé si es como la madurez o la maternidad lo hace uno sentar un poco más la cabeza, pero no lo vi tan difícil. Sí fue difícil en el sentido de que yo creía que podía lograr muchas cosas y que la realidad es que cuando tú vas al campo, muchas personas te dicen que no, otros sienten temor de dar una entrevista, no es fácil lograr el acercamiento con la gente, pero el ímpetu que tenía en ese momento con ese tema que me apasionaba tanto, logró que pudiera tener acceso a mucha información y no sentir realmente como esa limitante. Sí recuerdo que hubo de cierta forma como algo por estar muy joven, porque necesitaba la compañía. Mi papá me acompañaba mucho a esas grabaciones, se volvió el productor del proyecto, porque estaba muy joven, era menor de edad cuando inicié el proyecto y cuando ya lo volví mi tesis, ya era mayor de edad. Pero en ese sentido sí, por ser joven, sentí más limitante que por ser mujer. En ese sentido, de todo este recorrido que venimos hablando, de los documentales que has hecho viajando por todo el departamento del Cesar, todo lo que has logrado realizar como documentalista, que te ha tocado ver una realidad fuerte, esa Ángela que inició siendo menor de edad, la Ángela de ahora, ¿qué evitarías hacer en los documentales? Bueno, lo primero es que no todo es entrevista. Y eso lo he aprendido muchísimo ahora como docente de comunicación social, porque le enseño a los estudiantes a hacer documentales, no reportajes, porque ellos tienen sus asignaturas de televisión, de estos otros temas. La mirada es un poco más cinematográfica y me he dado cuenta de lo difícil que es. Me he dado cuenta de que tener acceso a la información es un privilegio, que poder tener esta capacidad de reconocer estas historias, de querer contarlas y de contarlas de forma correcta, porque a lo mejor pues, todos tenemos miles de historias en la cabeza, todos nos damos cuenta de la realidad, pero no es fácil contar estas historias. No es fácil poder canalizar muchas veces las cosas que sentimos o queremos comunicar, volverlas un proyecto audiovisual. Y definitivamente le bajaría un poco también como a las correderas, al estrés. A veces el ritmo o los encargos nos hacen que todo sea así súper rápido, que estemos como estresándonos, tal. Pero yo creo que eso era una etapa que teníamos que vivir, que la quemamos, tal. Ahora nos volvemos un poco más tranquilos, le damos prioridad a cosas que nos apasionan un poco más. Pero eso fue necesario, aprenderlo para llegar
hasta acá. Pero definitivamente ya le bajamos el ritmo a las cosas. Somos como más selectivos, le invertimos más en la calidad que a tener un producto final como por cumplir una entrega. Ok. ¿Has cambiado tu forma de dirigir y de contar historias ahora que eres madre? Uy, qué difícil esa pregunta. Lo que pasa es que vemos las cosas de forma diferente. No solo la maternidad, los años, bueno, indiscutiblemente la maternidad. Y yo siento que ver cosas, historias, películas que veía antes, las veo ahora, pero yo las veo con otra perspectiva. ¿Por qué? Porque soy madre, porque tengo otro sentimiento, porque tengo las hormonas, no sé por qué. Que también como docente he cambiado mucho, porque entonces yo no veo a los estudiantes como jóvenes o adolescentes, sino que también veo que son los hijos de alguien, que cambia uno sus métodos, sus formas de relacionarse con el entorno. Pero que está muy difícil responder ¿Por qué? de que cambia uno como director. Pero como te digo, no sé La si es la sensibilidad. maternidad o es la madurez. Sí hay cierta sensibilidad y algo que siempre he tenido es que yo no trabajo para cualquier historia. A lo mejor, ¿qué ha pasado? Tú te vas a muchos proyectos, sí, pero yo hay proyectos a los que tú vas y yo digo, no, yo no, porque no va con mi visión, no va con mi estilo, no va con mi sentir. Entonces son producciones en las que afortunadamente puedo darme el lujo de decir, no, no voy para eso. Bueno, y en este ámbito, donde he nombrado a los diferentes hombres que existen en este medio, o sea, un director, cuando te vas de directora de fotografía, cuando vas de productora, en este medio audiovisual, en donde tú tienes un departamento diferente al mío, y prácticamente lo odio porque no dan tiempo para nada, pero, pero bueno, eh, ¿cómo es la relación tuya al momento en el que trabajas conmigo? ¿Qué es lo más tedioso de trabajar conmigo, más bien? Lo más tedioso es trabajar contigo. Bueno, yo logro entender las necesidades de cada departamento y que el tiempo contigo, el trabajar contigo, me hace dar cuenta de que sí, le dan más. Se piensa siempre en, vamos a contar una historia, en los actores, que tú mismo me lo has dicho, los actores, la cámara, etcétera, y todo el tiempo para la fotografía, se cayó una luz, se arregla todo, pero para el sonidista muy poco. Soy consciente, al menos soy consciente. este, pero lo difícil de trabajar contigo, no. Yo creo que nos entendemos muy bien trabajando juntos y que hacemos un buen complemento. Una de las cosas que tú más necesitas es el tiempo y creo que yo lo entiendo. Y también tenemos una buena comunicación desde los departamentos, hablando a nivel profesional. Y yo sé que muchas veces tú estás pensando en algo y te veo los gestos o algo y ya yo entiendo qué está sucediendo y también trato de darle control desde mi área, pero siento que hacemos un buen match. Bueno, ya para ir finalizando, ¿qué consejos le darías o lo que le quieras decir a esas mujeres que son realizadoras, que también son madres, a las que no son madres? ¿Qué le dirías a esa mujer que se dedica al cine? Si ella se está dedicando al cine, ha dado un gran paso y está haciendo algo muy diferente. Pero, amiga, hágale, dése su valor, sí, porque si es en este término de diferencias entre hombres o mujeres, o entre ser joven o ser muy adulto, si uno no se da su lugar, nadie te lo va a dar. Porque yo puedo tener el apoyo tuyo a nivel profesional, porque somos pareja y trabajamos en lo mismo prácticamente, pero antes de estar contigo estaba yo sola y tuve que defenderme y demostrar en mis capacidades. Y si no lo hacemos nosotras mismas, definitivamente nadie lo va a hacer por nosotros, nadie nos va a dar el espacio, nadie va a contar nuestras historias. Pero una vez lo logramos, la gente va a entender lo importante que somos. Va a entender nuestra capacidad creativa, nuestra capacidad técnica, nuestra capacidad de muchísimas cosas y van a querer trabajar con nosotras. Y yo digo que aquí ya no se volvería entonces un punto de si eres hombre o si eres mujer, qué edad tienes o no, sino realmente lo que tú aportas a los proyectos. Que también he aprendido que no todos los proyectos tienen los mismos equipos, tienen diferentes conexiones con esta gente, diferentes visiones, entonces no siempre vamos a trabajar los mismos con los mismos. Y también he aprendido que no trabajamos para todos, que no todos son nuestros clientes.
Ahora, hablo también de clientes porque no nos dedicamos 100% como a contar historias y tal, sino que a veces trabajamos para alguien más como realizadores audiovisuales. Eh, y que no estamos para todos. Hay que elegir muy bien quiénes son con los que sí. Y vamos a encontrar ese público que siempre va a estar ahí para nosotros. Ok. Bueno, primero, pedite disculpas porque en este ámbito cinematográfico donde conocemos un montón de gente, donde tenemos un montón de amigos realizadores, pensé en otras personas, primero que a ti, para la entrevista. Y sí, vuelvo y te pido disculpas porque fui como el minero, que se enfocó solo en cavar, buscando un oro, pero en casa tenía algo mejor, ¿no? Entonces, ahí te pido disculpas. Ahora sí te doy las gracias por el tiempo que me diste en esta entrevista. Y que bueno, espero que el profe la disfrute y se divierta también con nuestra experiencia. Y gracias. Me debes una salida a comer. Ok.